Y para charlar en torno a este asunto de las consultas públicas, tenemos en la línea telefónica al doctor Víctor Alarcón, académico e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días, Angélica, y un gusto saludar a los radioescuchas de Radio Educación. Gracias, doctor. ¿Cuáles son los beneficios, los riesgos que conlleva la aplicación de las consultas en torno a temas tan importantes como la creación de la Guardia Nacional, el Tren Maya y el Consejo Empresarial, por ejemplo? ¿Qué le parece? Bueno, separando y deslindando el tema de lo de la consulta relacionada a la pregunta de si se debe proceder o no a investigar o a afincar responsabilidades a los expresidentes, lo cual es violatorio de la Constitución, porque un poder no puede concentrar dos funciones y además en este caso la justicia no se vota, la justicia se investiga, ¿no? Se integra, se genera precisamente con el debido proceso. Esto no se puede votar. Entonces, creo que ahí sí me parece que es un error de conceptualización que tiene el presidente, de que la justicia no es una cuestión de popularidad, es un asunto de responsabilidad. Las otras consultas, desde luego, son decisiones administrativas que sí están en el ámbito de su competencia, en el sentido de que la obra pública, independientemente del alcance que tenga o no, pues desde luego creo que ahí sí efectivamente es una materia que se sujeta incluso actualmente en los mecanismos legales como el plebiscito que existe incluso en muchas entidades de la República desde hace muchos años. Entonces, a mí ahí sí me parece que, como se le ha indicado recurrentemente al presidente, que se entiende que, como lo he explicado en fechas recientes en una entrevista a un medio televisivo, pues él ha procedido con estas consultas porque considera que el mecanismo actual es lento, ¿no? Y que no le permite precisamente una resolución puntual de las decisiones, y por ello evidentemente se espera que la reforma que él promueva al artículo 35 constitucional en materia de consulta popular, pues realmente sí satisfaga todos los criterios técnicos de una consulta a través de una autoridad debidamente establecida, ya sea el INE o el procedimiento que finalmente se conduzca, y que efectivamente pues sí permita que esta concepción que él tiene de la democracia participativa como complemento a la de tipo representativo, pues bueno, sí podamos realmente aprovechar las diversas vías que esto ofrece. Pero es muy claro que esto también tiene que tener un límite, y ese límite creo que se está, digamos, desdibujando si es que no somos lo suficientemente puntuales en señalar que la justicia no se vota. La justicia se investiga, si se hace una acusación es con pruebas, con alegatos, y esto independientemente de que nos guste o no, eso son derechos que tienen hasta los secuestradores, o sea, mientras nuestro orden constitucional prevea que hay una figura que se llama el debido proceso, esto tiene que pasar por cualquier ciudadano o ciudadana que tiene el derecho a una defensa o tiene digamos una presunción de inocencia en relación con todos y cada uno de sus comportamientos públicos. Es responsabilidad del Estado fincar responsabilidades, es decir, activar la Secretaría de la Función Pública, hacer un combate puntual contra la corrupción, y entonces es ahí donde realmente es la forma en que nosotros podremos evaluar si lo que está haciendo él o no para marcar una ley de punto final donde él considera que la corrupción no hay que desgastarse o no hay que polarizar a la sociedad en este tipo de temas. Pues bueno, creo que de alguna manera creo que sí es muy importante que el propio presidente tenga una idea muy clara de dónde también están las competencias del Ejecutivo con respecto a las competencias del Poder Judicial. Qué clara concepción nos ha dado doctor Víctor Alarcón. ¿Y cuál, desde su punto de vista, doctor, sería el costo político de estas consultas? Bueno, yo separaría, por eso hago una deslinde muy particular del tema de la justicia transicional, es decir, lo que estaría con los expresidentes, y los otros temas. Los otros temas creo que los costos en sí mismos, bueno, pues pueden variar en función del rechazo o no que las comunidades y pueblos originarios pudieran tener o no con respecto a la consulta del Tren Maya o con respecto a la refinería, digamos, acciones que en un determinado momento pudieran también ser impugnables ante las instancias judiciales, es decir, en términos de si se hizo o si se considera que la consulta es suficiente, en los términos incluso que se marca por parte de la Suprema Corte de Justicia, ya teniendo el antecedente de la participación del caso Hermosillo con el desvío del agua a las comunidades yaquis, ¿no? Entonces creo que
tenemos que tomar en cuenta los antecedentes y ya la experiencia que se han tenido precisamente en la normatividad de algunos de estos instrumentos de consulta pública, tal y como los marca la Constitución. Es decir, me parece que este ánimo, desde luego legítimo, ¿no?, que eso creo que lo ha tratado de manifestar muy ampliamente el presidente electo, el ánimo legítimo de interpretar la voluntad popular emanada de las urnas de julio, creo que también implica fijar un límite muy preciso de que esto no trastoque ya dinámicas o elementos que el propio proceso de construcción de una justicia pues nos permita realmente estar acordes con esa expectativa. De lo contrario, entonces, pues bueno, esto sí nos puede generar un entorno de por sí ríspido, de por sí complicado, en donde el aprendizaje cívico, el aprendizaje que todos debemos de tener para asumir con pleno compromiso que este es un avance o debe ser un avance para la construcción democrática, no se nos revierta demasiado pronto. Es decir, que no perdamos la expectativa de que los cambios que se puedan hacer, que sí contribuyan a una mejoría de la calidad de la participación ciudadana, no lo trivialicemos, no lo tergiversemos, y que en ese sentido entonces el gran perdedor en este sentido, como siempre, pues seamos todos nosotros y nosotras, ¿no? Sí, doctor, en términos, y qué bueno que señala bien estos conceptos, en términos, digámoslo así, conceptuales, ¿cómo observa las preguntas diseñadas para la próxima consulta? Especialistas hablan de que parecen o se asoman algunos sesgos en los planteamientos mismos que probablemente podrían orillar a los usuarios a dar el sí a algunos puntos propuestos. ¿Qué considera usted? Bueno, mire, desgraciadamente en términos técnicos, las consultas, en tanto son preguntas dicotómicas, sí o no, está de acuerdo o no está de acuerdo, lamentablemente ya eso implica generar un sesgo. Es decir, lamentablemente las preguntas, por mucho que se intente, digamos, generar un cierto nivel de neutralidad, es muy poco factible lograrlo, ¿no? En este caso, desde luego, aquí más bien lo que importa son los temas y eventualmente las consecuencias y los efectos sobre los cuales precisamente implicaría decidir. Es decir, creo que más bien aquí una campaña informada, una responsabilidad precisamente del Ejecutivo, quien emite sus propuestas, pues sea acompañarlas precisamente de los fundamentos técnicos, de los fundamentos legales, con las cuales pues tenga un debido aval. Y nosotros como ciudadanía también tenemos el deber de informarnos, de contrastar, comparar incluso los argumentos que vayan en sentido contrario. Es decir, ahí por eso es muy importante la función de tener una instancia adecuada para procesar estos mecanismos, como han sido hasta ahora los institutos electorales. Toda la experiencia que hemos tenido en democracia participativa a través de los OPLES hasta ahora, digamos, tenemos desde hace 25 años instrumentos de participación ciudadana que no hemos logrado, digamos, empujar, porque ahí sí, coincidiendo con el diagnóstico del presidente electo, pues son mecanismos complicados, muchas veces pensados precisamente para que finalmente no se implementen, pero eso no deja de tomar en cuenta que debemos tener un canal adecuado, un instrumento que precisamente ante los ojos de la ciudadanía, como son en este caso las autoridades electorales, los tribunales electorales, quienes precisamente de manera especializada y siguiendo los mismos pasos que se han fijado a través de la Constitución, pues apoyándose incluso para ver la legalidad o la objetividad de las preguntas, analizándolas en un momento dado por parte de la Suprema Corte, pues y el Congreso, o sea, es decir, de alguna manera entonces tenemos varios mecanismos o varias instancias que paso a paso permitan que realmente estos instrumentos, insisto, puedan, digamos, generarnos, pues no solamente una cuestión de confianza si la pregunta está bien hecha o no, sino simple y sencillamente poder, digamos, tener todos los elementos disponibles para que en función de eso podamos decidir de la manera más apropiada conforme a nuestro interés convenga. Claro. Doctor Víctor Alarcón, académico e investigador de la UAM, muchas gracias por esta charla para nuestra audiencia.
No, al contrario, como siempre, un gusto y agradecidos por permitirme intercambiar estas ideas con ustedes. Muy buenos días. Gracias, buen día. Buenos días. Hasta luego.